Ser podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Y 33, 8 y 33 en Canarias. Pablo Simón, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Ustedes ya saben que Pablo Simón viene ahora 25 cargado de argumentos, pero también con datos, como el que nos trae hoy. Atención, casi una cuarta parte de los países del mundo están en un proceso de retroceso democrático. Efectivamente, este es uno de los grandes temas que hoy nos trae de cabeza, de los que más hablamos en la ciencia política, de los que más se discute también en la arena pública, y precisamente quería que dedicáramos un ratito a hablar de ello con una de las mayores especialistas en el asunto. Pues sí, porque Simón no viene solo hoy, se trae efectivamente a una de las analistas con mayor proyección internacional, Susan Stokes. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Ella es profesora de la Universidad de Chicago, está en Madrid porque va a participar en una mesa redonda sobre la quiebra de los regímenes democráticos en el Instituto Juan Linz de la Universidad Carlos III de Madrid. Señora Stokes, le agradezco mucho que esté en hora 25. ¿En esa lista de países en pleno retroceso democrático está el suyo? ¿Está Estados Unidos? Sí, de todas maneras, sí es. Y desde aquí, Susan, ¿Estados Unidos hoy lo podríamos considerar una democracia plena? Es una democracia, no sé si plena. Es una democracia desde la perspectiva de cómo la gente se comporta. Nosotros, los ciudadanos, nos comportemos como si fuera una democracia normal. Votamos, nos expresamos, vamos a la calle a hacer protestas, opinamos. Pero el gobierno se porta como si fuera una dictadura en algunos sentidos. Y entonces ahí hay un choque, un conflicto, y mucho está en juego de cuál de esas realidades es la definitiva. Esto nos está asustando, claro, porque después uno piensa, también están los tecnoligarcas. ¿Esta gente que busca realmente que el ciudadano se quede en su casa, no acuda a votar, o quiere condicionar ese voto hacia alguna de las opciones de normalmente extrema derecha? Sí, es muy preocupante su papel. El libro que he escrito sobre las democracias que se erosionan muestra que un elemento importante que distinguen los países, las democracias que se erosionan de los que no, es la desigualdad económica de ingresos. Y lo que vemos es que la desigualdad crea muchas condiciones de frustración entre la gente que está al lado de perdedores, pero también una sensación de ser los jefes de todos, los que hacen mucho dinero, que son muy, muy exitosos económicamente, y ellos piensan que los votantes que son una molestia, porque ellos van a decidir cuando supuestamente los muy ricos, los muy exitosos, saben mejor cómo manejar el país. Lo bueno es que no siempre tienen éxito, o sea, el gasto fuerte en campañas, por ejemplo, no siempre es exitoso. Una pregunta. Hay toda una rama de la literatura de ciencia política que dice que la mejor manera de impedir la llegada de un sistema autoritario es estableciendo buenas instituciones, ¿no? Pesos, contrapesos. Claro, tu tesis en realidad, en el momento en el que hablas de la desigualdad, lo que viene a decir es que no importa tanto qué modelo institucional diseñemos, que a la hora de la verdad la gente lo que se fija es en la desigualdad material, ¿no? Bueno, las instituciones son muy importantes y en algunos casos se nota que las instituciones y el funcionar de los gobiernos ayuda tanto a la gente que ellos tienen fe en las instituciones y no tienen mucho apetito para gobernantes que quieren entrar en un sistema autocrático. Pero las instituciones pueden parecer fuertes y resultan bastante más débiles de lo que uno pensaba con dirigentes que tienen mucho entusiasmo por destruirlas, y cuando tienes un público que no está muy convencida de que las instituciones están a su lado.
¿Usted defiende que una sociedad desigual tiene mucho más riesgo de caer pues, en las garras de estos regímenes autoritarios? No sé si cree que una política de vivienda realmente eficaz es, por tanto, el mejor antídoto ante este auge de la ultraderecha. Yo creo que es muy importante pensar en la inversión en sociedades más igualitarias, economías más igualitarias. Es una forma de invertir en la fortaleza de las democracias, sí. Lo que yo me pregunto entonces es si la desigualdad es una precondición, al menos, ¿no?, para que pueda haber un retroceso autoritario. Esto en el fondo también es fruto de una decisión política tomada, ¿no? Es decir, sin los años 80 de desregulación, sin las políticas de Thatcher y de Reagan no estaríamos aquí. ¿Y la izquierda qué? Es decir, la izquierda ha abrazado también parte, en el fondo, de esta hiperglobalización y por eso estamos aquí. Sí, en mi libro analizo lo que ocurrió con la izquierda, la izquierda socialdemócrata, ¿no?, el Partido Democrático, por ejemplo, en Estados Unidos. En los años 80, 90, se alojaron un poco, se alejaron de los sindicatos, de la población más trabajadora y comenzaron a tener más raíces dentro de la clase media, la gente que viven en las ciudades, que se gradúan de las universidades por razones electorales. Eran poblaciones muy atractivas, pero se dejaron al lado un poco el lazo con el sector más de trabajadores, y eso abrió terreno en muchos países a lo que ahora es la derecha etnonacionalista, que ha tomado posiciones económicos populistas en algunos casos y también etnocéntricos. Uh-huh. Y esa combinación es muy fuerte. Es la ultraderecha, que no siempre es erosionista de la democracia, pero muchas veces sí lo es. En España ha entrado efectivamente esta extrema derecha. España también se ha polarizado mucho. No sé qué diagnóstico hace usted del caso español. Tiene muchos elementos para que pueda ocurrir una época de un periodo de erosión democrática. Ahora, el hecho de que hay desigualdad y polarización no garantizan que hay erosión. Por ejemplo, en Estados Unidos teníamos las mismas situaciones, las mismas estructuras, la misma desigualdad durante los gobiernos de Barack Obama, pero él fue un dirigente que admira la Constitución, respeta las instituciones, y entonces no experimentamos la erosión democrática hasta que entró un personaje político muy distinto, mucho más autoritario en términos de su personalidad y mucho más ligado a una posición etnonacionalista y de derecha. Sí. Claro, entonces, si lo he entendido bien, dado que la desigualdad es una precondición para esta posible erosión, dado que eso genera a su vez polarización y que puedan llegar líderes populistas al poder, la pregunta es ¿qué tipo de mecanismos se pueden emplear para frenarlo? Porque parece que es una espiral terrible, ¿no? Porque en realidad más desigualdad genera más probabilidad de líderes populistas que erosionarán esas instituciones y harán más probable o más difícil que haya líderes moderados que quieran frenar esa lógica de destrucción de las instituciones, ¿no? Una lección dura que aprendemos en Estados Unidos con la época de Biden es que las elecciones después de un periodo de erosión democrática siempre se basa en los mismos factores que la gente se preocupa, ¿no? Se preocupa por el dinero, por la inflación, por la seguridad de sus familias, y no hay que esperar que muchos votantes simplemente no pesan tanto la cuestión de las instituciones, la democracia. No es que no lo valorizan, sino que les parece bastante distante, ¿no? Y entonces si un partido político que quiere evitar la erosión democrática puede enfatizar el buen manejo en sentidos muy sencillos de su periodo en el gobierno, eso ayuda. En la época de Biden había muchos proyectos muy ambiciosos que iban a florecer
en largo plazo. Y la gente en el corto plazo sentía inflación, sentía inseguridad y había un Donald Trump que enfatizaba, amplificaba esos mensajes, y eso llegó a un fracaso político que abrió la puerta de nuevo a la erosión, ahora más fuerte, más tremendo. Es mejor evitar que eso ocurra en cualquier país, pero una cosa que hay que tomar en cuenta es que también hay muchos problemas dentro de los gobiernos erosionistas. Uh-huh. El hecho de que se dedican a romper instituciones, reglas, leyes, hace que tienen que llenarse de personal muy poco capaz y muy leal. O sea, la lealtad al dirigente se pesa mucho más que la capacidad, uh-huh. la competencia. Entonces, hacen muchos errores. Uh-huh. O sea, el gobierno de Trump todos los días hacen barbaridades que desde su propia lógica, estrategia, son errores, porque se rodea de gente muy poco capaz. Y eso no solamente puedes decir que es su personalidad, su egoísmo, pero también es más estructural, es más la necesidad de tener gente cerca que es dispuesto a romper cuanta norma haya. Y entonces, mejor tener gente que no tiene muchas opciones uh-huh. Alternativas de trabajo, ¿no? Claro. ¿Qué va a hacer un Pete Hegseth, aparte uh-huh. de ser el ministro de Defensa? ¿Qué va a hacer? ¿Volver a hacer un Fox News? Hay que tener esperanza en que, además de tiranos, también sean idiotas, ¿no? Bueno, algunos no son tan idiotas. O sea, Viktor Orbán me parece que uh-huh. era un dirigente bastante estratégico uh-huh. y inteligente, y duró 16 años en el poder. Uh-huh. Pero muchos tienen que aproximarse a asesores, a ministros que no son muy capaces, y eso abre puertas a una oposición que puede también enfatizar los fallos, los errores que ellos hacen. Claro, lo que pasa es que si estos líderes se rodean de gente peor que ellos, si en Estados Unidos no se puede gobernar más de 8 años, ¿me está diciendo que el sucesor de Donald Trump puede ser peor que Donald Trump? Bueno, la cosa puede siempre ser peor. Yo, por personalidad, soy optimista. Entonces, a mí me parece que va a ser difícil para los republicanos. Trump le va muy, muy, muy mal en la opinión pública ahora, muy mal. Y me parece difícil que los demócratas no retomen el Congreso y quizás el Senado en las próximas elecciones en noviembre. Y bueno, el 28 es mucho tiempo de acá, pero me parece difícil que vuelvan a ganar la presidencia. Yo soy muy optimista que del partido político que sea, vamos a tener un próximo presidente que es más respetuoso a las instituciones y la Constitución. ¿Ve más a J.D. Vance o a Marco Rubio como sucesor? No a la presidencia, porque me dice, creo que no van a revalidar, pero como líder del Partido Republicano, ¿a quién ve más? Bueno, es una pelea fuerte ahora. No lo dicen en voz alta, pero están peleando por el apoyo de Trump. Es lo más importante. O sea, pero es como un juego es como primero juegas fútbol y después tienes que entrar en un juego de un match de tenis, ¿no? Las capacidades son muy distintos. Para ganar el apoyo de Trump tienes que enfatizar una actitud muy agresiva frente a la misma población, a los opositores domésticos en el mundo, una posición muy pro-guerra, en fin. Pero después, cuando cualquier de ellos gane el apoyo de Trump, ahí tiene que cambiar a otro partido, que es tratar de ganar apoyo de independientes, de algunos demócratas, y eso va a ser cada vez más difícil mientras más se esfuerzan en el primer partido, ¿no? Pues lo seguiremos. Susan Stokes, profesora de la Universidad de Chicago, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Hora 25. Muchas gracias a ustedes. Y Pablo Simón, gracias como siempre. Gracias, y la semana que viene más. Un gusto. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.